esta ley. Y brevemente, ya con la venia del Pleno y del Presidente, una moción, compañeros diputados, que les pediría que nos den un poquito de atención. Exposición de motivos. El politólogo estadounidense de origen Hans, la geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. Se basa sobre los amplios cimientos de la geografía, en especial de la geografía política, doctrina de la estructura espacial de los organismos políticos. La geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política y los principios que sirven de guía en la vida política. La geopolítica debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado. El Estado de Honduras ha mantenido durante décadas excelentes relaciones con el Estado de Israel. Los instrumentos originados entre ambos países nos han beneficiado en el desarrollo de varios sectores, entre ellos agricultura, gestión de recursos hídricos, salud pública y seguridad civil. Los temas de cooperación también incluyen sistemas de riego, construcción de capacidades humanas, formación, investigación y desarrollo, innovación para el desarrollo empresarial, gestión de los recursos hídricos, actividades de valor añadido y los agroservicios, la innovación tecnológica y el desarrollo del medio ambiente y la salud pública. El 21 de diciembre pasado, durante la 37 reunión plenaria de la 10ª sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el 72 periodo de sesiones de la Asamblea General, Honduras apoyó la iniciativa de Estados Unidos de reconocer como capital de Israel a Jerusalén. Dado este apoyo, es conveniente que Honduras traslade su embajada a este país, como una muestra de lealtad hacia nuestros conceptos, apoyo y respaldo que hemos venido también coordinando con el Estado de Israel. Y también me gustaría leer, antes de leer la moción, dos citas bíblicas, Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. E igualmente Salmos 122:6, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y la moción, compañeros diputados, que este Congreso Nacional, a través de la primera Secretaría, haciendo consideración de los hechos que he invocado en esta moción, proceda a enviar nota exhortativa a la Secretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, a fin de que en el marco de los protocolos y de las competencias oficiales sobre las relaciones exteriores, y dada la excelente relación bilateral y el apoyo que el Estado de Israel ha mantenido durante mucho tiempo con el Estado de Honduras, consideren el traslado de la Embajada de Honduras, que actualmente funciona en Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén. Acompañamos la moción y le pedimos al secretario que le dé el trámite correspondiente. Se consulta a la Cámara si se toma en consideración. Tomada en consideración. A discusión. Honorable diputado Wilmer Reynel Nil Velázquez. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y a todas, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Solamente para agradecerle a Dios por este tiempo. Yo creo que es una bonita oportunidad como para poder que Honduras pueda redimir su mejor momento. Porque si bien tengo entendido, hace muchos años, específicamente creo que 70 años atrás, Honduras se abstuvo de poder apoyar a una nación tan importante como lo es Israel, y donde hoy en día se ha presentado un cuadro muy similar a esta oportunidad, donde naciones como Estados Unidos, Guatemala han brindado su apoyo o han reiterado su apoyo a una nación tan importante como lo es Israel, que no solamente es un nombre, sino que tiene un trasfondo espiritual que va más allá de lo que nosotros podamos entender muchas veces, y donde hace muchos años atrás Honduras se abstuvo de poder dar un voto de apoyo a esta nación. Hoy, en el 2018, se presenta esta oportunidad
para que Honduras nuevamente pueda afianzar esa amistad que pueda tener con una nación tan importante como Israel, donde se presenta un cuadro donde Estados Unidos ya reiteró su apoyo de poder trasladar su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. Posteriormente Guatemala hizo lo mismo, y esto fue lo que muchos años atrás también sucedió. Siempre he creído de que en Dios no hay casualidades, sino que hay propósitos establecidos para la humanidad. Yo creo que Honduras, independientemente de las circunstancias, está enmarcada en este sueño y en este propósito que Dios tiene para esta nación tan hermosa como lo es Honduras. Y creo que siguiendo este momento importante no podemos quedarnos atrás como nación. Por eso la moción presentada por el honorable diputado secretario, abogado José Tomás Zambrano, viene en un tiempo oportuno, en un tiempo propicio, para que Honduras también pueda tener la oportunidad de poder apoyar y poder trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén como un apoyo, como una alianza estratégica con una nación tan importante como lo es Israel. Por eso es de suma importancia para nuestra nación que esta moción haya venido a este poder del Estado, para que el Poder Ejecutivo pueda estudiar y meditar, y si es posible, podamos orar para poder tomar la mejor decisión en base a que Honduras también pueda ser parte de que pueda trasladar su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, y conseguir para que de una u otra forma no se vuelva a perder esa oportunidad que hace muchos años atrás se perdió, de poder apoyar a una nación tan, pero tan importante como lo es Israel. Ya lo leyó el honorable diputado secretario Zambrano, donde dice que yo bendeciré, hablando de Dios, a los que te bendijeren, hablando de la nación también de Israel. Y hoy Honduras tiene la oportunidad de poder enmarcar su apoyo a esta nación tan importante como lo es Israel. Por eso, honorable presidente, quiero pedir el apoyo de esta honorable Cámara para que juntos podamos enmarcarnos, no en una casualidad, sino en un propósito que Dios tiene para esta nación tan hermosa como lo es Honduras. Muchas gracias, presidente. Honorables diputados y diputadas, yo siempre he manifestado aquí cuando hay temas internacionales que la política internacional la maneja el Poder Ejecutivo. Y no me voy con la piedra en los dientes. Aquí lo voy a decir nuevamente, aunque la moción fue presentada por el líder Tomás Zambrano Molina. Pero aquí esta es una moción, es una exhortativa, es una sugerencia, es una recomendación respetuosa al Poder Ejecutivo para que mueva, traslade la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No es un proyecto de ley, no es de carácter obligatorio, sino que es una moción. Dicho eso, yo sé que hay muchos que van a estar a favor y otros en contra. Daremos la palabra para que expongan sus razones y luego lo someteremos a votación, solicitándole brevedad, porque hay muchos diputados que quieren hablar en este tema y a todos se les dará el uso de la palabra. Honorable diputado vicepresidente Denis Armando Castro Bobadilla. Muchas gracias, señor presidente. Honorables miembros de la Cámara, yo creo que nunca en esta Cámara pues alguien se ha dirigido realmente con un mensaje, creo yo, justo en el idioma arameo. Jerusalem sel Zahav al Gol Sirahim Anikinor. Significa Jerusalén, bronce de oro y de luz, la ciudad eterna. Yo creo que igualmente que usted acaba de explicar, señor presidente, esta es una decisión del jefe de Estado, es potestativo constitucionalmente, ya todos lo conocemos.
pero es muy motivante para mí en particular, y mi familia inclusive, el apoyar esta moción del ilustre diputado don Tomás Zambrano, justo en el aniversario próximo, y ya están los festejos, del 70 aniversario del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. El reforzar la situación real que se vive en Medio Oriente, el reforzar la paz y la tranquilidad en el mismo, de un Estado soberano, de un amigo de Honduras y de un amigo de toda la América Latina, en todo su conjunto. Apoyar el traslado para mí y a esta moción me dignifica y bendice mi hogar nuevamente y bendice mi patria y a quienes yo represente en esta diputación. Bendito sea Israel, bendita sea Jerusalén, bendito el pueblo de Israel. Y el mensaje de Israel para nosotros es Avenu Shalom Hetz Halation. La paz esté con ustedes y con el emocionante en esta ocasión. Gracias. Honorable diputada Olivia Zúñiga, no se encuentra. Honorable diputado David Guillermo Chávez Madison. Muchas gracias, señor presidente. Yo me sumo a esta moción importante presentada por el honorable diputado José Tomás Zambrano. En el año 2000 tuve la oportunidad de conocer Israel, Tel Aviv y Jerusalén. En Jerusalén tuve la experiencia que el poder del Espíritu Santo tocó mi corazón. Y es conocida como Tierra Santa. El 5 de diciembre de 1949, el entonces primer ministro David Ben-Gurión declaró a Jerusalén como capital de Israel. Ahí funcionan todos los poderes del Estado. Funciona la Corte Suprema de Justicia, ahí tiene su residencia el presidente de la República, el primer ministro, y muchas instituciones estatales funcionan en Jerusalén como capital. En 1980, por una decisión de las Naciones Unidas, ordenó declarar nula la ley de Jerusalén y le ordenó a los países que sacaran de sus embajadas y las trasladaran a Tel Aviv. He tenido las otras oportunidades de visitar Israel y hay un mundo de diferencia entre Jerusalén y Tel Aviv. En Tel Aviv, con mucho respeto, ahí hay carnavales hasta que como persona la respeto de gays y homosexuales. Jerusalén es tierra santa, tierra de Dios. Y yo debo de felicitar la decisión sabia que tomó el presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump, en tomar una decisión firme en su política exterior y darle un respaldo al primer ministro Netanyahu de trasladar su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, porque es la capital de Israel y es la tierra santa, la tierra de Dios. Posteriormente lo hizo Guatemala y, como bien lo mencionaba el diputado presidente Rivera Callejas, es una decisión dirigir la política exterior del presidente de la República, pero nosotros como diputados serios y responsables vamos a acompañar esta histórica moción para que el presidente pueda tomar a bien trasladar la embajada de Honduras de Tel Aviv a Israel. Muchas gracias, señor presidente. Honorable diputado Jorge Luis Cálix Espinal. Gracias, señor presidente. Presidente, mire, aquí hay un problema. No voy a hablar a favor ni en contra de absolutamente nadie. Simplemente voy a decirle a usted y a todos los compañeros de Cámara
que el hacer el traslado de la embajada de Tel Aviv, que está en Tel Aviv no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque hay una resolución de la ONU que pide a sus miembros que trasladen sus embajadas a Tel Aviv. Al trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén, independientemente de quién tenga la razón, repito, no voy a entrar a eso, porque eso no es algo que a mí me incumba. El tema es que nuestra embajada podría correr algún peligro, señor presidente. Es algo riesgoso y creo que Honduras no debería de meterse en los conflictos internacionales de otros países. Hay un evidente conflicto entre Israel y Palestina. ¿Quién tiene la razón? Yo no me voy a meter en eso, ni siquiera voy a hablar a favor ni en contra de ninguno. Simplemente le digo que el hecho de trasladar la embajada puede hacernos víctimas hasta de ataques terroristas. Entonces, sugiero respetuosamente que ese tipo de cosas no se discutan en esta Cámara, porque no es correcto que el Congreso hondureño se esté metiendo en los conflictos internacionales de dos países. Meterse en la política exterior de Israel o de Palestina no es competencia de este Congreso y no deberíamos de hacerlo por la seguridad del personal de los hondureños a quienes sí nos debemos, que trabajan en la Embajada de Honduras en Israel. Gracias, señor presidente. Honorable diputado Harry Dixon Herrera, antes de darte la Harry, solamente como reflexión al diputado Calix, lo dije al principio, esta no es una orden, no es proyecto de ley, no es vinculante, que es la palabra famosa en estos momentos, no es obligatoria. Esta es una sugerencia, sí, si llega a aprobar de la moción, una sugerencia al Poder Ejecutivo. Mire, Poder Ejecutivo, si usted lo toma bien, mueva la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No es una orden del Congreso Nacional, es una sugerencia respetuosa. Diputado Harry Dixon Herrera. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Independientemente de que muchos de acá somos cristianos, que podamos considerar a Israel el pueblo elegido de Dios, también hay que considerar que hay un conflicto internacional, creo que mucho antes de la fundación del Estado israelí, desde 1948 por parte de la ONU. O sea, el reconocimiento de la ONU a Israel en 1948 produjo un conflicto de altas magnitudes que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Por un lado están los israelitas y por otro lado están los palestinos, hombres y mujeres de ambos lados, seres humanos de ambos lados, y ambos sectores exigen tener la razón sobre la pertenencia de su territorio. Entonces, en la misma línea que hablaba el diputado Calix, aunque esto es una moción, usted muy bien lo ha dicho, no tiene carácter vinculante, pero somos un poder del Estado, para mí el poder más importante del país, el poder legislativo. Sí es bueno que se escuchen las opiniones, porque sí, involucrarse en un conflicto tan agrio como el conflicto palestino-israelí no es poca cosa. Y arriesgar a nuestros diplomáticos a estar ahí en una embajada en Jerusalén tampoco se debería de soslayar y quitarle importancia. Ese tipo de acciones yo creo que más que todo resultaron producto del acompañamiento que ha venido haciendo el Estado hondureño a todas las decisiones que toma el gobierno estadounidense, y también en reciprocidad por el apoyo que han recibido ustedes como gobierno en algunas decisiones políticas que nosotros no compartimos del gobierno estadounidense, y por esa vía es que han logrado que los hondureños estemos tomando esa decisión. Pero si revisamos, casi todo el globo terráqueo no ha tomado una decisión de tal naturaleza, independientemente que sean de la religión que sean, cristianos, musulmanes, lo que sea. ¿Por qué? Porque guardan prudencia en un conflicto tan eterno que es el conflicto palestino-israelí. Así que solamente para aportar en el debate, porque no va a provocar ninguna decisión contraria a la decisión que ya tomó el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Honorable diputado Mauricio Villeda Bermúdez. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera decir tal vez 3 o 4 cosas respecto a esta sugerencia o esta respetuosa
intención del Congreso Nacional de pedirle al presidente de la República que pase la Embajada de Honduras a Israel. Quiero decirle que este debate se da en Naciones Unidas. Este debate aisló en las Naciones Unidas al gobierno de los Estados Unidos cuando tomó esa decisión por una amplia mayoría. Y en el caso de Honduras yo coincido que no deberíamos de exponer a nuestra patria a un conflicto. Jerusalén hasta la fecha de hoy ha tenido un estatus especial, un status quo de un lugar histórico en donde coinciden tres religiones monoteístas. Jerusalén es eso, es una capital internacional, pero no debe ser la capital de un Estado porque eso excluye a todos los demás de sentirse en una ciudad con ese status quo internacional que hasta ahora tienen. Me parece que el problema de Israel lo tiene que resolver Israel y no se lo tienen que resolver los otros estados del mundo. Yo, con todo el respeto, sugeriría que se retire esa respetuosa invitación hacia el Ejecutivo y que sea el Ejecutivo el que enfrente directamente la decisión de trasladar o no trasladar su embajada, pero que no se nos involucre a todos los diputados en esa invitación, porque creo que no es competencia nuestra. Me parece también que hay que escuchar a las dos partes. Han habido muchos intentos en el sentido de trasladar las capitales a Jerusalén, pero no nos corresponde a nosotros como Congreso Nacional hacer esa sugerencia. Repito, Jerusalén tiene un estatus especial internacional que garantiza que se permita ahí la libertad religiosa de todas las religiones que coinciden en Jerusalén. Y por esa razón, con todo el respeto, repito, le pido que retire su invitación al Ejecutivo para que se traslade la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén. Muchas gracias. Yo también, con todo respeto, lo digo, que no creo que si Honduras mueva la embajada de Tel Aviv a Jerusalén se va a solventar el problema. Y si no la mueve, tampoco se va a solventar el problema. Yo creo que aquí la política internacional, como lo dije al principio, lo maneja el Poder Ejecutivo y ya tomó una decisión ahí en la ONU, votando con Estados Unidos y con Guatemala para que se reconociera a Jerusalén, cuya votación la perdió Guatemala, Estados Unidos, Honduras y otros países más en una forma muy categórica. A votación. Suficientemente discutido. A votación. Ya están los extremos indicados. Habló el diputado Cálix, habló el diputado Dixon, habló el diputado Villeda, habló por aquí el diputado Castro, el diputado Chávez, el diputado Wilmer. Queda aprobada. Honorable diputado Osvaldo Ramos Soto. Honorable mandatario presidente, honorables mandatarios del pueblo, mujeres y hombres, yo soy un admirador del Estado judío, del Estado de Israel, pero por favor no juguemos con juegos aquí en la Cámara. Usted, presidente, lo dijo, el numeral 12 del artículo 245 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo maneja las relaciones internacionales. No cometamos ese error. Yo pienso que no debemos de aprobar esta moción, que sea el Poder Ejecutivo el que, haciendo uso de esta atribución, determine el momento en el cual
hay que tomar esta determinación. Repito, yo soy un admirador del Estado judío, del Estado de Israel. Y yo quiero contarle algo, presidente. Un día fui invitado por el Estado de Israel como rector del alma nutricia del pueblo hondureño, con varios rectores de España y de América Latina. El gobierno del Estado judío en ese momento había sido producto y resultado de un pacto entre el Partido Socialista, que comandaba en ese momento el gran líder ya fallecido Shimon Peres, y el líder del partido Likud, Isaac Shamir, que dicho sea de paso, nos visitó aquí en Honduras. Ese pacto implicó que el ganador de las elecciones iba a gobernar los 2 primeros años como primer ministro, y el perdedor sería el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, y el ganador viceprimer canciller los 2 primeros años. Y en la segunda parte del mandato de 4 años, el que perdió iba a ser primer ministro y el que había ganado viceprimer ministro. Y el secretario de Relaciones Exteriores sería el que había ganado y que había desempeñado el cargo de primer ministro, acompañado del vice canciller del que había ganado. Pues bien, ganó las elecciones el Partido Socialista y le tocó los 2 primeros años a Shimon Peres ser primer ministro y al perdedor el viceprimer ministro y canciller. Nosotros llegamos en la segunda parte, donde Isaac Shamir del partido Likud era primer ministro y Shimon Peres secretario de Relaciones Exteriores. Me tocó a mí en la turné hacer uso de la palabra en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel en Jerusalén. Nos había dicho Shimon Liva, que es el que andaba jefeando la visita en 3 autobuses por todo el estado: solo pueden ir media hora a hablar ahí, porque el primer ministro tiene que viajar a los Estados Unidos. Gobernaba la nación americana el presidente Ronald Reagan. ¿Y qué pasó? Yo hablé primero. Y yo quiero decirles, honorables mandatarios del pueblo, la pregunta que yo le hice al ex primer ministro y ministro de las Relaciones Exteriores fue: señor Shimon Peres, ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro del Estado de Israel, ¿cómo consideraría en el espacio y en el tiempo, después de tantos años, el padre y fundador del Estado de Israel, la evolución del Estado? Me refería a Ben Gurión. Yo había leído un libro y él fue, como en la historia, primer ministro del Estado de Israel. Llegó a inaugurar una escuela y lo acompañaba Golda Meir, lo acompañaba Eva Eván, lo acompañaba todos los que después fueron primer ministros del Partido Socialista. Y una niña le hizo la pregunta: señor primer ministro, ¿hacia dónde va el Estado judío? Y el hombre estuvo 1 hora contestándome la pregunta. Y después habló un rector de la Universidad de Venezuela y le hizo una pregunta tonta: ¿qué opina usted, le dijo, del presidente Pérez de Venezuela? Somos parte de la misma Internacional Socialista, pero lo único bueno que tiene y es mejor es su apellido Pérez. Yo quiero decirle que entró en ese momento el que más tarde fue cónsul en Miami a reclamarnos que por qué estábamos más de 1 hora. Y le dijo:
el viceprimer ministro y canciller. Salga, le dijo. Estoy hablando con la inteligencia de España y América Latina. Presidente, usted habló con propiedad. Yo respeto a mi gran amigo, a quien quiero mucho, al abogado Tony Zambrano. Y de mil amores, espiritualmente lo acompañaría. Pero este tema exorbita las atribuciones del Congreso de la República en la separación de poderes y funciones. Esta es una atribución del Ejecutivo. Yo le pido, por favor, a la Cámara, que no nos metamos en Honduras. Ahí hay una guerra después de la declaración Balfour de 2 de diciembre de 1917. Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Su Majestad Británica, y empezó todo, hasta la Declaración de las Naciones Unidas, que creó 2 estados, un estado judío y un estado palestino, y ustedes han visto los problemas. Repito, yo soy amigo del estado judío, tenemos excelentes relaciones, pero el otro estado también. ¿Cuánta gente de origen palestino hay en Honduras? Muchos también. Incluso yo creo que aquí hay más gente de ese origen que gente judía. Yo les pido, por favor, que no aprobemos esto, que hablemos con el Poder Ejecutivo, con la Cancillería y el presidente, porque ellos saben mejor que nosotros cómo están esas relaciones y los problemas que esto podría implicar. Perdón, presidente, pero usted tenía la razón cuando usted habló en su primera intervención. Tome mi respeto, mi cariño, pero creo que este es un problema de Estado. Gracias. Gracias a usted, abogado Ramos Soto. La moción ya había sido votada, sin embargo, no queda firme hasta ratificar el acta. Tendríamos el tiempo prudencial, porque la otra semana son las capacitaciones, para que al regreso de las capacitaciones, al ratificar el acta, si hemos cometido algún tipo de errores, alguien pueda presentar una reconsideración. Lastimosamente, cuando el abogado Ramos Soto habló, ya se había votado. No sé si tienen grabada la votación ahí todavía en audio para ponerla. ¿Cómo quedó la votación? Ya pasó. Bueno, el caso es que el siguiente martes, cuando ratifiquemos actas y presentan reconsideración, hay que darle el trámite correspondiente y se analiza. Por hoy ha sido aprobada, pero todavía no se puede mandar al Ejecutivo hasta ratificar el acta. Para mociones, ahí está la votación. 59 sí, 4 abstenciones, 33 no, y no votaron 27. Honorable diputado.